Lugar a esta hora de la mañana al ministro de Justicia, pero aprovechemos de decir, porque estamos en la radio de la Universidad de Chile, que es también profesor de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, Luis Cordero. Ministro, muchas gracias por venir esta mañana. Buen día, muchas gracias por la invitación. Sí, hay muchos temas sobre los cuales podríamos conversar, pero habíamos pensado concentrar esta entrevista en algunos temas vinculados con derechos humanos, ¿no? Y queríamos partir por el plan de búsqueda. ¿En qué situación está? Se recibió con mucha esperanza el año pasado. Usted mismo ha sido testigo y ha conocido de algunas críticas que también se han hecho sobre el avance de este plan. Actualicemos. ¿En qué está en este momento aquello que el gobierno comprometió en el contexto de los 50 años del golpe? Está en plena implementación. Nosotros estamos instalamos buena parte de las instituciones de la gobernanza. Una de ellas tiene que ver con el comité de seguimiento. Solo para recordar, el plan es la primera vez que en Chile el Estado asume directamente las obligaciones de la búsqueda. Hasta ahora había recaído en los hombros de los familiares y principalmente en las indagaciones de la justicia. Y es además la primera vez que participan formalmente las agrupaciones familiares y de hecho integran en el comité de seguimiento, y una de sus representantes es la presidenta del comité de seguimiento, que es una instancia donde se rinde cuenta de los avances del plan, pero también se hacen recomendaciones del avance del mismo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Sí. Porque la pregunta es cómo nosotros seguimos divulgando los avances del plan, de los cuales ya voy a seguir relatando, y eso explica, por ejemplo, que yo mañana, viernes, vaya la invitación que me hizo el encuentro de agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que este año es en Antofagasta. Entonces yo mañana me reúno con ella en Antofagasta y ahí voy a dar el detalle también de los avances, porque en los familiares, recuerden que tenemos familiares organizados y no organizados, entonces uno tiene que tratar de expandir la mayor cantidad de información más allá de las instituciones formales. Es relevante ese encuentro porque el año pasado, cuando estábamos en la etapa previa al plan, era muy importante el acuerdo de ellas, y digo ellas porque mayoritariamente ahí está el impulso, está la fuerza, y así ya el año pasado fue en La Serena. Entonces voy a contar un poco los detalles de lo que hemos avanzado. Entonces se ha instalado la gobernanza. En segundo lugar, nosotros ya hemos identificado 47 sitios prioritarios en los cuales se está trabajando. Enseguida se ha estado avanzando en el sistema de información. Hoy día más o menos tenemos dimensionado cuánto es el número de páginas que estamos digitalizando. Son 10 millones de fojas aproximadamente. O sea, no hay capacidad humana de trabajar con toda esa información. Lo siguiente que estamos trabajando en la mesa de archivos, que ya emitió su primer informe, en donde incluso ha participado la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, donde ya más o menos tenemos dimensionado el universo de archivos que están o que obran en poder del Estado y que pueden ser útiles para el desarrollo de la búsqueda. Y lo siguiente tiene que ver con un set de diligencias que en la actualidad se están desarrollando en 4 o 5 lugares que son bien relevantes, acompañando a los ministros de dedicación exclusiva en el contexto de los avances del Plan Nacional de Búsqueda. Sí. Entonces, todo esto en un contexto de que el primer año del plan es el año de la instalación, el año como de su infraestructura, sus elementos esenciales, pero también de ir mostrando avances. Y lo otro, creo yo, es ir persuadiendo. Por eso hay un boletín de los avances del plan que se publica, están las reuniones periódicas con las agrupaciones de familiares, los sitios de memoria también van a esas reuniones, así que en eso está el plan. Sí, lo de la mención a la instalación es importante porque, déjeme decir una obviedad, ministro, uno busca para encontrar, ¿no? Y parecen muy loables todos los esfuerzos que se están haciendo, pero de lo que se trata en última instancia es de poder encontrar, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad real, concreta, de poder realizar avances en esa materia? Sí. Porque también por el otro lado sabemos que los intentos por ocultar que se hicieron durante la dictadura son muchos, y bueno, y hay quienes hipotetizan que esos intentos de una manera subliminal todavía persisten, ¿no? Sí. Hablemos de eso. Pero hablemos de eso y hablemos de su primera afirmación. Sí. Porque usted afirma que buscar es encontrar. O sea, uno busca para encontrar, ¿no? Sí. Físicamente sería como el punto, ¿no? Una de las cosas que yo aprendí de los familiares en el proceso de diseño del Plan Nacional de Búsqueda, porque ese era el enfoque inicial.
O sea, como que el primer tema. No quise decir físicamente en rigor, pero más da para conversar. Pero alguien que nos escuche, que probablemente a lo mejor ha sido un público general, diría como obvio, ¿no? Sí. Y de lo que yo aprendí del proceso, que del proceso de diseño del Plan Nacional de Búsqueda me llevo para mi vida un montón de aprendizaje. Uno de ellos es el enfoque de los familiares. El enfoque de los familiares es, y que además tiene que ver también con los estándares de Naciones Unidas, ¿no? Sí. El plan de búsqueda es relevante no solo para acreditar todos los esfuerzos que el Estado tiene que hacer por lo mismo, pero es en primer lugar para construir las trayectorias. Porque aunque cueste creerlo hasta el día de hoy, nosotros no tenemos construido las trayectorias de todas las personas que fueron víctimas de desaparición forzada. Uh-huh. Y por lo tanto, buscar es también construir sus trayectorias, ¿no? Y ese es como de hecho, cuando uno mira, el primer objetivo del plan está asociado a eso y luego al resto de los aspectos de la búsqueda, en el fondo. Y por eso estamos trabajando en eso. Lo segundo es, el plan tiene datos que nosotros sistematizamos y que hasta ahora yo invito a quienes nos escuchan a que lo puedan leer, porque el plan descansa en un diagnóstico y por eso está el perfil el común de las víctimas. Ahí uno ve la magnitud de la tragedia, ¿no? Jóvenes, sí, mayoritariamente hombres, mayoritariamente obreros o campesinos, y solo un número acotado de militancia política, el resto no la tenía. Pero hay un dato que no es menor, y es que nosotros hemos podido ordenar, en el caso de las investigaciones asociadas, que tiene que ver con la magnitud de la desaparición. Recuerde que nosotros hasta ahora tenemos muy pocas personas identificadas. La mayoría están sin identificar y sin encontrar. Por eso las investigaciones judiciales son tan relevantes. Pero cuando uno mira el orden, ¿cuáles son las instituciones comprometidas? Nosotros hemos distinguido instituciones comprometidas en este tipo de crímenes, en aquellos respecto a los cuales tenemos identificación o hallazgo, y aquellos respectos que no lo son. La mayoría no están encontrados. El primero es el Ejército, en el caso donde hay hallazgo, y el que sigue es Carabineros. Y de respecto a aquellas personas que no tenemos, el primero es la DINA, y luego Carabineros. Lo que quiero decir con esto, que tiene que ver con las estrategias que utilizaron los crímenes ocurridos en la dictadura para desaparecer personas. Entonces, ¿qué tenemos de los últimos 20 años? Las investigaciones judiciales lo que han encontrado es que ha sido posible identificar sitios donde se pueden encontrar hallazgos que han provenido o de información levantada por los jueces producto de indagaciones en otros ámbitos de antecedentes que se puedan encontrar, por ejemplo, expedientes de la justicia militar que daban cuenta de los partes iniciales, por ejemplo. O bien en testimonios de perpetradores que en los últimos días de su muerte, o por recomendación de su familia, o derechamente porque querían granjearse un atenuante, han entregado antecedentes. Y yo creo que un caso muy emblemático, creo yo, de ese tipo de investigación ha sido las investigaciones que ha hecho el juez Aldana en Concepción, que este año ya va a cumplir sus 75 años, pero probablemente es un emblema de cómo, sobre la forma de hacer esa investigación, han sido a través de esa vía que has obtenido información para identificar sitios. Hoy día podemos tener 47 sitios prioritarios, esencialmente por las investigaciones judiciales. Entonces, ¿qué es lo que en el pasado hicimos pericia en una serie de lugares que por recursos no se pudieron periciar por completo, porque la tecnología no estaba disponible, en fin? Entonces, han pasado 50 años, la mayoría de la información la tienen los perpetradores, muchos de ellos condenados, pero todavía hay investigaciones, hay antecedentes en las investigaciones judiciales que nos permiten identificar sitios y seguir avanzando en esas pericias. Para cerrar este punto, que se queda para mucho más, ministro, con todo esto que usted describe y con este itinerario también según el cual durante este año ya debería estar en pleno la instalación y la recurrencia no solamente a las metodologías, sino también a las nuevas tecnologías, ¿qué es lo que deberíamos entonces esperar a partir del 2025? Del 2020, primero debiéramos tener resultados sobre las pericias que se están ejecutando ahora. Hay algunos lugares emblemáticos como la Veleidosa, está volviendo a periciar Colonia de Dignidad. Lo segundo que debiéramos tener es la integración significativa de una gran cantidad de documentos con el uso de inteligencia artificial. ¿Esto por qué es relevante?
Porque solo agrupando todas esas informaciones, ¿cómo vamos a poder tener conocimiento sobre patrones macrocriminales? Hay antecedentes que están en una investigación y no están en otra. Testimonios de víctimas, testimonios de perpetradores, documentos que se pudieron acompañar en un expediente pero que están en otro. Que la forma en que en el tiempo se han cruzado ha sido más bien por el diálogo y el trabajo que han tenido los jueces de dedicación exclusiva, o porque hay abogados o abogadas que han estado en un caso y se han cruzado en el otro y han podido construir eso. Por eso digo, no hay capacidad humana para procesar 10 millones de fojas, ¿no? Yo creo que una de las cosas que va a arrojar el plan en su implementación, en su funcionamiento pleno, es que vamos a conocer cosas de operación de la forma en que la dictadura cometió los crímenes y de quienes otros participaron también, ¿no? Y yo creo que la gran interrogante en el caso de Chile sigue siendo, bueno, ¿cuántos no miembros de las Fuerzas Armadas, es decir, privados, facilitaron los crímenes de la dictadura? Y buena parte de eso son antecedentes que van a permitir construir nuevas teorías de análisis para que en el contexto del programa de derechos humanos se siga trabajando en las indagaciones judiciales. Sí, estamos conversando con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Ministro, el debate que se ha vuelto a producir, porque no es que se haya producido, se ha vuelto a producir en los últimos días a propósito de la entrevista con Consuelo Contreras en la televisión sobre si las violaciones a los derechos humanos en el estallido social fueron sistemáticas o no, si fueron masivas o no, las consecuencias judiciales que esto tiene. Pero al mismo tiempo la descripción político-histórica de lo que ocurrió en ese periodo, ¿no? Es algo que todo se tiende a mezclar, los medios de comunicación van por acá, por allá. Se pone mucho el ojo en si fueron sistemáticas o no. Le pregunto directamente, ¿es para usted lo más importante de lo que ocurrió en ese periodo, visto desde el punto de vista de los derechos humanos? Mirado desde el punto de vista de derechos humanos, es relevante para efecto de la calificación si fueron delitos de lesa humanidad o no. Porque, para que seamos bien precisos, la discusión, porque a rato las personas pueden escuchar esto, porque acá pasa una cosa bien particular. Sistemático o no, Consuelo Contreras, la directora, hace esta declaración, y la reacción inmediatamente por el otro lado, es decir, B, no fueron sistemáticos. Luego hay alguien o algunos que en esa conclusión permiten construir la idea como que si no hubieran existido violaciones a los derechos humanos. Entonces, yo me quiero remitir a algunas cuestiones del derecho y otras a los hechos. La distinción entre sistemático o generalizado, porque la acepción es disyuntiva para el Tratado de la Corte Penal Internacional y para la legislación chilena que regula esta materia, es para efectos de calificar determinado tipo de crímenes como de lesa humanidad. Y por lo tanto que sean sistemáticos o generalizados, acompañados de otro elemento que establece y que forma parte de un debate en el derecho internacional y en el derecho y en materia de lesa humanidad, que corresponden a una política del Estado o de sus agentes, en el fondo, ¿no? Por eso requiere una concertación previa y que requiere de un elemento de esas características. Pero que sea sistemático o generalizado es una discusión para una calificación jurídica de hechos que ya son constitutivos de delito. Entonces ahora voy a los hechos. En mayo del 2022, el Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos tuvo 2 discusiones y constan en sus actas. Quien quiera revisarlas las pueden revisar. En la primera tenía que ver con la querella a los altos mandos, que ha sido objeto de mucha discusión. La querella a los altos mandos fue interpuesta por el Instituto Nacional de Derechos Humanos con un acuerdo de su consejo unánime, que es donde está el tema de la omisión, de los apremios ilegítimos y de otros delitos. Querella por lo demás que explicó en su oportunidad el presidente del Consejo, que era Sergio Mico. Pero en mayo también de ese año, el Consejo discutió si esos crímenes eran de lesa humanidad o no. Y entonces, cuando uno lee las actas del Consejo, se da cuenta que hay una discusión para unos consejeros que no había elementos suficientes en ese momento para acreditar que eran sistemáticos o generalizados, y además el elemento de política. Y por lo tanto, el Consejo rechazó y no interpuso querellas por delitos de lesa humanidad. Pero el Instituto sí interpuso querellas por violaciones de los derechos humanos, y por eso cito el ejemplo de mayo, porque mayo del 2022 tiene esas 2 discusiones. Y por eso quiero ser jurídicamente bien preciso. Durante el estallido social se cometieron violaciones a los derechos humanos que implicaron acciones por parte del Instituto decididas por su consejo de modo unánime.
y donde además decidió no querellarse por delitos de lesa humanidad. O sea, calificar eso como de lesa humanidad, porque tenía una discusión que, de hecho, si uno lee el acta, es bien técnica desde el punto de vista de la discusión si habían antecedentes para calificar eso de sistemático o generalizado. Lo digo porque yo creo que las declaraciones de la directora han producido una cierta confusión. Yo logro entender esa confusión desde el punto de vista político, pero no desde el punto de vista jurídico. Y yo por eso creo que ayer, creo que es de justicia, reconocer la entrevista de Sergio Mico, que entre medio de esta discusión dice, declara que la entrevista está en el mostrador, entiendo, y dice, mire, la querella a los altos mandos es una querella que se tomó y que además es por omisión, recordando que el instituto sí se había querellado por violación a los derechos humanos. Entonces, ¿por qué esto es tan relevante en el contexto en el que estamos hoy día? Porque cuando se tergiversa esto desde el punto de vista del debate político, la reacción hacia de otras personas para utilizarlo políticamente es decir, mire, dada esa declaración, en Chile no existieron violaciones de los derechos humanos. Como que es como simplificar. Y eso no es así. Y creo que también dejan una situación en que yo creo conveniente defender y recordar que la institucionalidad de derechos humanos es una institucionalidad que ante todo tiene por propósito persuadir a los poderes públicos del cumplimiento de tratados y sobre todo en un contexto donde en el mundo tenemos una cierta relativización de ello. Entonces, por eso hacer un esfuerzo por clarificar estos ámbitos es bien relevante por el contexto en el que estamos, y no solo nacional, sino que también internacional. Y por eso también hemos preferido tomarnos unos minutos para que lo hagamos, ¿no? Para intentar clarificar a través suyo la posición del gobierno. Ahora, en esa misma línea, dos preguntas, ministro, una de carácter más institucional, y volvemos a otra pregunta que tiene una dimensión jurídica en el mismo tema, ¿no? Una institucional, hubo una gran cantidad de denuncias, más de 10.000. Hasta el día de hoy, muy pocas condenas. Sí. Muy pocas condenas. Me parece que sería justificado afirmar que no se ha hecho justicia hasta el momento respecto a esos hechos, ¿no? Si uno ve la proporción de condenas en comparación con los hechos, ¿no? Siguiendo sus propias palabras. Eso es lo primero que le quería preguntar, ¿no? Respecto a esto de la inexistencia de justicia, ¿no? En relación a estos hechos. Pero luego, un segundo, se sabe que al cabo de 5 años, que se van a cumplir el 18 de octubre, empieza la situación de prescripción respecto a algunos delitos, pero también sabemos por el otro lado que cuando se trata de crímenes de lesa humanidad, los delitos deberían ser imprescriptibles e inamnistiables, ¿no? Sobre esos dos puntos, ¿qué decir? A ver, lo primero, sobre el primer punto, esto fue un tema de debate. Los exámenes de Chile que tuvo este año, Chile tuvo 2 exámenes, uno, los dos ante Naciones Unidas, uno ante el Comité de Derechos Civiles y Políticos, que es como el comité de los comités en Naciones Unidas, y el segundo es la evaluación pública universal, que también se realizó en Naciones Unidas, que es periódico, y en ese caso es un examen de pares. Chile, uno no lo rendía hace 4 años, el otro no lo rendía por cerca de 8 o 9 años. Chile había... Y este fue parte del tema de los exámenes. Y hago esta explicación porque el Ministerio Público proporcionó la información. Los antecedentes, es cierto, hay una cantidad importante de esas denuncias, un número muy significativo, 8.000 y algo, que han sido objeto de archivo. Y han sido objeto de archivo. Las razones que ha dado el Ministerio Público es porque no se han entregado antecedentes o a medios de prueba para acreditar la comisión de los delitos. Esa es esencialmente la explicación técnica que tiene el Ministerio Público. El problema central que hay, no solo en este ámbito, sino que en otros, que tienen este elemento en común, y cuando usted tiene un número masivo de delitos que tienen altísimos archivos, esto también pasa en otro tipo de órdenes, la sensación de impunidad es muy grande. Y sobre todo la sensación de impunidad es muy grande. Esto porque es relevante en un sistema democrático, porque la percepción de impunidad lo que genera es un deterioro de la confianza pública. Y yo creo que hay un aspecto que creo que es conveniente, un asunto que nosotros hemos dialogado con el Ministerio Público, de la necesidad de explicar bien por qué ese número de causas está archivada. Y ser bien explícito en eso. El Ministerio Público lo ha dado en los foros internacionales desde el punto de vista técnico, pero creo que es conveniente, sobre todo por la proximidad de los 5 años, que eso sea bien explícito en ese sentido. La razón fundamental del Ministerio Público es que no obtuvo medios de prueba que pudieran sostener esas acciones. En las otras ha sido relevante. Ojo que hay
en esto también es importante porque el Ministerio Público, en las que ha obtenido prueba, ha podido llevar sus casos, sobre todo porque muchos de estos, el caso de lesiones oculares, a mí me parece que están identificadas, tienen distintos avances, ¿eso es cierto? Hay ministro, bien breve, esto de la imposibilidad de haber logrado medios de prueba. ¿Cuánto tiene que ver con lo que han señalado algunas organizaciones de derechos humanos, que es la falta de colaboración de las instituciones involucradas, en particular Carabineros? A mí me parece que es una crítica legítima, pero la otra también es, y yo creo que lo conveniente de lo que hemos hablado con el Ministerio Público, que exista una rendición pública, es cuántas de esas fueron diligencias respecto de las cuales no se pudieron obtener información, en el fondo, ¿no? Porque en este tipo de cosas las instituciones, cuando están comprometidas, no es simplemente un asunto de colaboración de buena voluntad, es que están obligadas a entregar los antecedentes al Ministerio Público. Y yo creo que es muy relevante explicar públicamente el circuito de esas investigaciones. Pero las que yo creo que ha llevado a cabo el Ministerio Público, además, son importantes desde el punto de vista de los precedentes para Chile y para el sistema de derechos humanos sobre las extensiones de apremios ilegítimos, ¿no? Por eso es tan relevante. Hay una serie de aspectos jurídicos que están ahí asociados. Y sobre la prescripción, bueno, este es un tema, de hecho explica por qué el Ministerio Público ha estado avanzando en varias de ellas, y también explica que pese a la conversación y los aspectos técnicos que he hecho yo sistemático generalizado, la discusión si es lesa humanidad o no, es una discusión que finalmente le va a corresponder resolver a los tribunales. Porque es cierto que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no se querelló por lesa humanidad, pero sí se querelló por los delitos de apremio ilegítimos y otros. Pero es cierto también que hay víctimas que sí calificaron esos delitos de lesa humanidad, y eso es un asunto que van a tener que finalmente resolver los jueces en los casos en que estos asuntos se están planteando, y donde, por cierto, la calificación jurídica se va a transformar en muy relevante por los plazos de prescripción. Tenemos otro aspecto que es bien relevante, que yo creo que es conveniente no olvidar, que son el conjunto de acciones civiles que son de indemnización de perjuicios que las víctimas, particularmente de trauma ocular, han interpuesto contra el Estado. ¿Y por qué esto es relevante? Porque hay precedentes de la Corte Suprema, y disculpe la precisión, que son los casos de los movimientos de Aysén, el año 2011, donde también se ocuparon escopetas antimotines que produjeron lesiones, algunas de ellas oculares, y donde la Corte Suprema otorgó indemnizaciones. Esos casos, la probabilidad que el Estado enfrente resultados adversos es bastante alta, y esos juicios se están tramitando. De hecho, muchas víctimas han elegido la vía indemnizatoria, no necesariamente por los recursos, esto es bien importante, sino que además porque corresponden a estrategias judiciales para acreditar la afectación de derechos de modo distinto a las limitaciones que puedan encontrar en las investigaciones penales. Y por cierto, creo yo, algunas de esas estrategias legales de víctimas del estallido van a ir probablemente, ya han estado yendo hacia las acciones civiles, porque es un mecanismo que permite obtener medios de prueba que probablemente no obtendrían en la vía penal. Sí, hemos elegido esta mañana explayarnos un poquito más en la respuesta, hacer algo un poco distinto a lo que se suele hacer, que es la ráfaga de preguntas-respuestas, porque creemos que estos asuntos requieren ir un poquito más al fondo para tener un cuadro más amplio. Hemos conversado esta mañana con el ministro de Justicia, Luis Cordero. Ministro, muchas gracias por haber venido a la Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, y solo tener presente que en materia de derechos humanos, una de las cosas para la cual nos sirve el Plan Nacional de Búsqueda, y por eso yo reafirmo tanto su consenso, es que al adversario, cuando se le transforma en enemigo, se le desconoce la dignidad. Y en tiempos en que el mundo está tan convulso, en que hay algunos que niegan esa condición, el plan también busca una manera de proteger la democracia, ¿no? Y yo creo que, y por eso yo creo que todos, y ahí yo reconozco el apoyo de todos los partidos con representación parlamentaria, cuidar el plan es también una manera de cuidar la democracia. Gracias, ministro. No, por favor, buen día. Son las 8:36, vamos a ir a un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.